Bienvenidos al ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez y acerca de nuestra posición firme delante de Dios como justificados, sabemos que esta justificación, que al verla y necesitamos verla como un fundamento de parte de Dios que es entregado a todos nosotros, y sabemos que esta posición de justificados no es por las cosas que hacemos. Nunca vamos a alcanzar la justificación por las cosas que hacemos como cristianos en una vida cristiana, por las cosas que hacemos con los cristianos, sino que es por gracia. Entonces, venimos a reconocerla como un fundamento que nos viene de parte de Dios como un regalo. En otras palabras, es Dios mismo quien nos da esta posición para que nosotros podamos reconocer que delante de Dios podemos estar firmes. Estamos firmes, pero no basamos nuestra firmeza en las obras que nosotros hacemos. Entonces, aquí rápidamente concluimos que no es por obras, es por fe, y este es el título para el tema de este video. No es por obras, es por fe. Tenemos entonces una posición como ya justificados delante de Dios, y esta posición no necesitamos conseguirla u obtenerla por medio de las cosas que hacemos, sino que es una posición que ha venido a nuestra vida por medio de las obras de Cristo. En otras palabras, es mediante Cristo, no por las cosas que hacemos. Entonces, es claro que no es por obras, pero entonces, acerca de esta posición firmes delante de Dios, ¿es por fe? ¿Esta posición como justificados delante de Dios es por fe? Claro que sí, es por fe, pero entonces la pregunta viene a continuación. ¿Es por poner nuestra fe en Él? Necesitamos ser más agudos y más sutiles para no confundirnos y no equivocarnos cuando hablamos acerca de poner nuestra fe en Cristo. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 15, ahí leemos, y un poco de contexto es el versículo 15, ahí leemos: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y cuando hablamos de obras, necesitamos reconocer que cuando hablamos de poner nuestra fe en Cristo, estamos hablando acerca de una obra humana, ya que nuestra fe es una decisión, es una respuesta al Evangelio, pero es nuestra hacia Dios. Es una respuesta que nosotros damos al poner nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, entonces, podemos leer aquí: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Encontramos entonces dos clases de fe, por así decirlo: la fe humana, la fe de la persona que viene a creer en Cristo, que viene a dar una respuesta a Dios, pero la fe divina, la fe de Cristo, esa es otra clase de fe, por así decirlo. Necesitamos entonces habernos detenido un poco para comentar acerca de esto, para poder seguir leyendo. Cuando Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pero ese creer en Jesucristo no nos ha dado la posición delante de Dios de haber sido justificados por haber venido a depositar nuestra fe en Él, en Jesucristo. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es solamente la fe de Cristo la que puede darnos
la posición, y de hecho nos ha dado ya por gracia como un regalo, una posición para que nosotros podamos caminar firmes. Si nosotros no tuviéramos esta posición delante de Dios como justificados delante de Él, nunca jamás nosotros podríamos caminar firmes delante de Dios. Entonces es la fe de Cristo la que nos ha justificado. Entonces dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, el fundamento está puesto por la fe de Cristo, quien ha operado a favor de la humanidad. Pero nosotros, al venir a poner nuestra fe en Cristo, no podemos provocar o causar el fundamento que es la justificación en este caso, en este tema. Nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, nosotros venimos a ver que estamos viviendo de un resultado. Es decir, nuestra fe ha sido provocada por el resultado de que Jesucristo nos ha otorgado la justificación. Esa es una posición delante de Dios para toda la humanidad. Dice, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado, puede llegar a la justificación. Nosotros hemos creído, pero cuando hemos creído, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, no significa que ahí, en ese punto, en esa experiencia de nuestra vida, nosotros llegamos a alcanzar la justificación. Y entonces Dios viene a otorgarnos la justificación como una consecuencia de que nosotros hemos venido a creer en Él. Nosotros, al venir a creer en Él, hemos reconocido el fundamento de la justificación, de que somos justos no por nuestra fe, sino por la fe de Cristo. Definitivamente no es por obras, y nuestra fe es una obra de nosotros, es una obra nuestra, porque es una decisión, porque estamos aceptando descansar en la fe de Él, al poner nuestra fe en Cristo Jesús. No somos entonces definitivamente justificados cuando venimos a creer, ni por las cosas que hacemos. Somos justificados delante de Dios para tener una posición y caminar firmes delante de Dios. Nuestra fe entonces no opera para que la justificación sea o llegue a ser. La fe de Cristo ha operado todas las cosas, incluyendo el fundamento de nuestra justificación, para que nuestra justificación sea un hecho. Fue un hecho y siempre será una realidad por toda la eternidad, pero es por causa de Cristo Jesús. Necesitamos ir a otro versículo, a otro texto también del apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 12, para seguir viendo que el fundamento lo ha traído no el hecho de nosotros haber puesto nuestra fe en Él, sino la operación de la fe de Cristo a favor de toda la humanidad. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. Tú necesitaste ser sepultado con Él en el bautismo. Ese fue un acontecimiento para Cristo y para toda la humanidad, para ti en lo personal. Y tú estuviste ahí, tú fuiste sepultado ahí juntamente con Cristo, como dice Romanos 6, versículo 4, exactamente igual, dice que fuimos sepultados con Él en su muerte, en su sepultura. Pero viene a continuación entonces otro acontecimiento, el de la resurrección, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Estos son ejemplos de dos acontecimientos. Estos son otros dos fundamentos que no debemos confundir. El fundamento que nos ocupa es
la justificación por la operación de la fe de Cristo. Pero tú estuviste ahí en estos dos acontecimientos, y el día que tú viniste a poner tu fe en Cristo, tú no ocasionaste que estos acontecimientos o sucesos ocurrieran porque ya habían ocurrido. Es simplemente que cuando tú viniste a creer, pudiste verlos y pudiste reconocerlos. Y te pudiste reconocer, ahora tú te puedes reconocer habiendo estado ahí, y eso te lleva entonces a comprobar en tu vida que tú no eres el resultado de una separación, tu vida no es el resultado de un alejamiento, tú nunca has estado en un alejamiento, sumergido en una separación, tú siempre estuviste sumergido ahí con Cristo. Dios está en ti. Y tú estás en Dios, Cristo está en ti. Así que entonces Pablo no viene a hablarte, no viene a hablarnos por medio de este texto, a hablarnos acerca de una invitación a unirnos a estos sucesos o acontecimientos, porque tú, ni yo, ni nadie había estado ajeno o separado. Dios está revelando que tú estabas ahí sumergido, porque Él te sumergió, porque Él te sepultó ahí juntamente con Cristo, pero también te ha resucitado. Y esa es una realidad, ese es un fundamento de la realidad, de cómo el poder de la operación de la fe de Dios por medio de Cristo ha operado para ti, a favor de ti y a favor de todos, a favor de toda la humanidad. Así que cuando tú viniste a creer, tú no protagonizaste estos acontecimientos de los cuales está hablando Pablo. Tú no viniste a provocar estos acontecimientos. Así que tu fe, el poner tu fe en Cristo, poner tu fe en Él, no ha venido a provocar absolutamente nada, sino que la fe de Cristo ha entregado todos los fundamentos de la realidad de Dios, ha venido a entregar todas las bendiciones para ti, para que tú tengas la oportunidad de reconocerlos y conocerlos, y entonces involucrar toda tu vida en estas bendiciones, disfrutándolas, experimentándolas diariamente, experimentándolas en un diario vivir, caminando firme en tu posición como justificado, que es por gracia y no por las cosas que tú haces. La Reina Valera de nuestros días parece que nos quiere decir, y de hecho nos quiere decir, que tú podrías unirte a estos acontecimientos, la muerte y la resurrección de Cristo, si tú vienes a poner tu fe en Cristo, si tú vienes a poner tu fe en Él, por medio de poner tu fe en Él. Pero no es eso lo que Dios nos quiere decir. Lo que Dios nos quiere decir en Colosenses 2:12 es que la fe de Cristo operó todas las cosas. El propósito aquí de este texto es hablarnos de la fe divina, de la fe de Cristo, quien ha operado todas las cosas, y que tu fe, al contrario, no puede operar absolutamente nada, no puede causar absolutamente nada. Hace siglos, el 6 de agosto de 1569, se ponía en las manos de la gente del pueblo, esa gente que no hablaba el latín, sino que estaba hablando el castellano, no solamente en España, sino en varias partes de Europa. Por primera vez, el gran erudito Cassiodorus Reinius, como él se hacía llamar, un poco latinizado, que sabemos que es Casidoro de Reina, ponía por primera vez la magna obra de la versión, una traducción lo más apegado a los originales, pero ya no más al latín, porque las traducciones en latín prevalecían, y eso
obligaba a que la gente tenía que estudiar y dominar el latín para poder acercarse a la palabra escrita de Dios, pero el 6 de agosto de 1569 se completa la traducción al castellano, que es el español antiguo de aquellos tiempos, y que esa obra de Casidoro de Reina hoy la conocemos como la Biblia del Oso. 33 años después, hacia 1602, Cipriano de Valera hace la magna obra de la revisión de la Biblia que había escrito, que había traducido Casidoro de Reina. 33 años después de esa obra, de esa magna obra, y entonces resulta en la obra que ahora conocemos como la Biblia del Cántaro, quien el autor es Cipriano de Valera, y que sabemos de sobra que es una exhaustiva revisión de la obra de Cipriano de Casidoro de Reina, y que le llevó 20 años a Cipriano de Valera hacer una revisión exhaustiva y a fondo, y entonces estas dos obras vienen a integrar lo que conocemos la Reina Valera original. Si nosotros vamos a estas joyas antiguas, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, vamos a encontrar que Colosenses 2, versículo 12, no nos habla como nos habla la Reina Valera hasta la revisión de 1995, donde leemos: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No nos hablan estas versiones antiguas de la misma manera, porque lo que Dios realmente nos ha querido transmitir, que es que los fundamentos para nuestra vida fueron logrados por la operación de la fe de Dios, por la operación de la fe de Cristo. Entonces, si vamos a la Biblia del Oso y a la Biblia del Cántaro, las versiones antiguas de la Reina Valera, vamos a leer de la siguiente manera: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, por la fe de la operación de Él, por la fe de la operación de Dios, quien entonces le levantó de los muertos. Por la fe de la operación de Él que le levantó de los muertos. Está diciendo entonces que la fe de la operación de Cristo en el poder de Dios, Él llevó a cabo estos acontecimientos, Dios por medio de Cristo, estos acontecimientos, estos sucesos de la muerte pero también de la resurrección, y ahora tú estás en este fundamento de la resurrección, y que tú nunca vas a alcanzar este fundamento por medio de las cosas que tú haces, aun cuando el poner tu fe en Cristo es una de las cosas que tú haces, es una obra, pero aquí no se trata de tu fe, se trata de la operación de la fe de Cristo. Entonces, tu posición como justificado delante de Dios para caminar firme en esta vida por gracia no se basa y no se alcanza por las obras. Definitivamente no es por las cosas que tú haces, incluyendo el poner tu fe en Cristo. Esta firmeza de gracia para tu vida como justificado delante de Dios se basa entonces en la operación de la fe de Cristo. Es por fe, definitivamente, no es por obras, pero no es por la fe humana, es por la fe de Dios, quien ha entregado todos los fundamentos, y entre ellos una posición justificada para que la humanidad pueda caminar entonces firme. Entonces, no es por obras, no es por obras. La versión antigua nos entrega una transmisión, una traducción fidedigna
más apegada al original, que va entonces en contra de la estandarización que hemos sufrido por parte del cristianismo institucionalizado. Colosenses 2:12 se ha institucionalizado, se ha estandarizado para hacernos creer erróneamente que por el hecho de que una persona venga a creer en Cristo, va a ser, entonces a partir de ese momento, va a alcanzar la justificación como algo que Dios le da a cambio de poner su fe en Él. Pero eso sería nada menos que el sistema de la ley. Y nosotros no vivimos según el sistema de la ley, donde nosotros somos impulsados o creemos ser impulsados en una manera de venir a esforzarnos, dar nuestro mejor esfuerzo para lograr un progreso espiritual o para lograr una bendición de Dios, en este caso la justificación. La justificación no es por las cosas que nosotros hacemos, es un regalo de gracia y está fundamentado en la operación del poder, de la operación de la fe de Cristo. No es por poner nuestra fe en Él. La humanidad permanece aún en una posición firme de gracia y puede caminar como justificada delante de Dios. Tú puedes caminar como justificado delante de Dios y no es a partir de que tú creíste, es desde antes de la fundación del mundo cuando Dios ha bendecido a toda la humanidad con toda bendición espiritual y le ha otorgado una posición delante de Él. Tú puedes beneficiarte ahora si tú crees y tú pones tu fe en Cristo, lo cual significa que tú vienes a descansar en los fundamentos que ha puesto Cristo a tu alcance para que tú puedas entonces experimentar todas las bendiciones en la medida en que tú vas conociendo y vas reconociendo y vas entonces conociendo todo lo que Dios te ha dado, pero todo lo que Dios te ha dado es por la fe de Cristo Jesús, no es por tu fe. Tu fe solamente viene a descansar en la fe de Cristo Jesús. Nos veremos en un próximo video.